La estructura de las revoluciones científicas es una obra escrita por el filósofo de la ciencia Thomas S. Kuhn y publicada por primera vez en 1962, The Structure of Scientific Revolutions. Este libro es fundamental en la historia de la filosofía de la ciencia, y ha tenido un impacto profundo en la comprensión de cómo evoluciona el conocimiento científico. Kuhn desafió las concepciones tradicionales sobre el progreso de la ciencia, proponiendo un modelo de desarrollo basado en cambios radicales en los marcos de pensamiento científicos, lo que denominó revoluciones científicas. Kuhn comienza el libro proponiendo que la visión tradicional del progreso científico como un proceso continuo y acumulativo es incorrecta. En lugar de un crecimiento lineal del conocimiento, Kuhn sostiene que la ciencia se desarrolla a través de fases bien definidas, caracterizadas por periodos de ciencia normal, interrumpidos por revoluciones científicas. Estas revoluciones, según Kuhn, marcan momentos en los que se produce un cambio fundamental en el marco de referencia o paradigma que guía la investigación científica. Uno de los conceptos clave del libro es el de paradigma. Para Kuhn, un paradigma es un conjunto de prácticas, teorías y supuestos compartidos por una comunidad científica. Dentro de un paradigma, los científicos trabajan bajo un conjunto de reglas y expectativas establecidas, lo que Kuhn llama ciencia normal. La ciencia normal consiste en resolver problemas o acertijos dentro de los límites del paradigma establecido, lo que Kuhn describe como un proceso rutinario, donde se busca afinar y expandir el conocimiento existente sin cuestionar los principios fundamentales. El término paradigma es central en la obra de Kuhn, aunque ha sido usado en diversas interpretaciones. En el contexto de las revoluciones científicas, Kuhn lo utiliza de manera amplia para referirse a un conjunto de supuestos teóricos, modelos, experimentos y prácticas compartidas que guían la investigación dentro de una comunidad científica. Un paradigma proporciona a los científicos los métodos y las preguntas relevantes para avanzar en el conocimiento. Es un modelo que estructura el trabajo cotidiano y las expectativas de lo que es posible o relevante investigar. A lo largo del tiempo, durante el periodo de ciencia normal, los científicos se encuentran con anomalías, fenómenos que no pueden explicarse adecuadamente dentro del paradigma dominante. Aunque al principio estos problemas se consideran triviales o corregibles con ajustes menores, en algunos casos las anomalías se acumulan hasta el punto de generar una crisis en la comunidad científica. La crisis científica surge cuando los problemas acumulados dentro del paradigma existente ya no pueden ignorarse ni resolverse mediante modificaciones menores. Esto provoca que algunos científicos comiencen a dudar de los fundamentos del paradigma y busquen nuevas maneras de entender los fenómenos. Sin embargo, la aparición de una crisis no garantiza una revolución. Las crisis pueden durar mucho tiempo antes de que un nuevo paradigma surja. Cuando las anomalías llegan a un punto crítico, la ciencia puede entrar en una fase de revolución, lo que Kuhn llama revolución científica. En este momento, los fundamentos mismos del paradigma existente son cuestionados y se produce una lucha entre el paradigma antiguo y uno nuevo que comienza a emerger. Las revoluciones científicas, según Kuhn, no implican simplemente el ajuste o la extensión del conocimiento anterior, sino una transformación radical en la manera en que los científicos comprenden el mundo. Un ejemplo famoso de una revolución científica es el paso del sistema geocéntrico de Ptolomeo al sistema heliocéntrico de Copérnico. Este cambio no consistió en una mera modificación de las observaciones astronómicas, sino en un cambio completo en la concepción de la estructura del universo. Kuhn sostiene que las revoluciones científicas son episodios de cambio drástico, donde el viejo paradigma es sustituido por uno nuevo que proporciona una nueva estructura conceptual. Uno de los conceptos más innovadores y controvertidos de Kuhn es el de inconmensurabilidad. Kuhn argumenta que los paradigmas que surgen durante las revoluciones científicas no son simplemente mejores versiones del anterior, sino que son inconmensurables entre sí, es decir, que son tan diferentes que no pueden ser comparados directamente en términos de mejor o peor. Cada paradigma ofrece una manera distinta de ver el mundo y establece sus propios criterios de verdad, lo que significa que lo que se considera un éxito en un paradigma puede no tener sentido en otro. Esta inconmensurabilidad también implica que los científicos que trabajan dentro de paradigmas diferentes pueden tener dificultades para comunicarse de manera efectiva, ya que sus lenguajes, supuestos y métodos difieren radicalmente. Kuhn también destaca el papel fundamental de las comunidades científicas en el desarrollo de la ciencia. Para que un paradigma sea dominante, debe ser aceptado por una comunidad de científicos que lo reconozcan como el marco válido para resolver problemas científicos.
Sin embargo, este proceso de adopción no es puramente racional o objetivo. Kuhn argumenta que la elección entre paradigmas rivales involucra factores sociales, psicológicos y hasta personales. Por ejemplo, los científicos más jóvenes o aquellos que han trabajado más tiempo en el paradigma emergente pueden ser más propensos a aceptar un nuevo paradigma, mientras que los científicos más establecidos pueden resistir al cambio. A diferencia de la visión tradicional del progreso científico como un proceso acumulativo, Kuhn sostiene que las revoluciones científicas no son simplemente una forma de avanzar en el conocimiento. Para él, el progreso no es lineal. En lugar de acercarnos más a la verdad de manera constante, las revoluciones implican cambios profundos en la forma en que los científicos ven el mundo. Esto significa que lo que se consideraba un hecho científico en un paradigma puede ser completamente irrelevante o incorrecto en otro. Kuhn también sugiere que la historia de la ciencia está marcada por un patrón cíclico de ciencia normal, crisis, revolución y nuevo paradigma. Esto implica que las revoluciones son una parte natural e inevitable del desarrollo científico. La estructura de las revoluciones científicas ha tenido un impacto significativo tanto en la filosofía de la ciencia como en otras disciplinas. Kuhn desafió la idea de que la ciencia es puramente objetiva y racional, subrayando el papel de los factores históricos y sociales en la adopción de paradigmas científicos. El concepto de paradigma ha sido ampliamente utilizado en diversas áreas de estudio, aunque también ha sido objeto de críticas. Algunos filósofos han argumentado que Kuhn exagera la inconmensurabilidad entre paradigmas, y que la ciencia puede avanzar de manera más continua de lo que él sugiere. Otros critican el relativismo que parece surgir de la idea de que los paradigmas definen lo que es verdad dentro de una comunidad científica, lo que lleva a cuestionar la objetividad del conocimiento científico. En las revoluciones científicas, Thomas Kuhn propone una visión innovadora del desarrollo científico como un proceso marcado por cambios profundos y discontinuos. Su énfasis en los paradigmas y las revoluciones ha cambiado la forma en que se entiende la historia de la ciencia, y ha dado lugar a un debate continuo sobre la naturaleza del conocimiento científico. Al plantear que el cambio científico no es simplemente acumulativo, sino que está caracterizado por rupturas radicales, Kuhn subraya el carácter dinámico, complejo y a veces impredecible de la evolución del conocimiento. Ciencia Beat.